La primera fórmula de integración que vamos a explicar es la fórmula para integrar la diferencial de una función. Entonces, por ejemplo, si yo tengo la integral de la diferencial de x, ¿cuánto nos da como resultado esa operación? Bueno, sabemos que la integral y la derivada son operaciones inversas. Entonces, si aplicamos las dos operaciones juntas, como son inversas, se anulan. Por lo tanto, la integral de la diferencial de x, si eliminamos la integral y la derivada, nos daría como resultado x, es decir, la variable, más la constante de integración. Y eso sucede con cualquier variable independiente que nosotros tengamos en una diferencial. Por ejemplo, puedo también tener integral de la diferencial de t y aplicamos exactamente la misma operación. La integral se elimina con la derivada y obtenemos como resultado la variable, que en este caso es t, obtenemos la variable que es t más la constante de integración. Bueno, ahora vamos a ver la siguiente fórmula. Ahora vamos a utilizar la fórmula que dice integral de u a la n diferencial de u es igual a u a la n más 1 sobre n más 1 más c. Y vamos a utilizar esta fórmula para integrar funciones donde tengamos una variable elevada a un exponente. La variable será u y el exponente será n. Por ejemplo, integral de x a la cuarta, diferencial de x. En este caso, u es la variable x y n, el exponente, es 4. Diferencial de u es la diferencial de x. Una integral de este tipo se resuelve de manera directa, es decir, lo único que tenemos que hacer es sustituir en la fórmula los términos que tengamos en la integral. Por lo tanto, esta integral nos queda así: u, que es x, elevada a la n más 1. Entonces, si n vale 4, 4 más 1 nos quedaría 5. Sobre n más 1, es decir, sobre 5 más la constante de integración que sabemos se le tiene que agregar a todas las integrales indefinidas. Otro ejemplo de una integral de este tipo
es, por ejemplo, cuando tenemos 4 sobre x cúbica diferencial de x. En este caso, también tengo una variable elevada a un exponente, pero la variable está en el denominador de una fracción. Entonces, antes de integrar, lo que tengo que hacer es subir la variable al numerador. Y para ello aplicamos la ley de los exponentes, que me dice que cuando yo paso un término del denominador al numerador de una fracción, el exponente cambia de signo. Entonces, esto nos quedaría así. Integral 4x a la menos 3 diferencial de x. Entonces, cuando yo pasé el término x al cubo al numerador, el exponente, que es 3, cambia de signo y se convierte en menos 3. Ahora sí, la variable con el exponente, cuando ya está en el numerador, ya está acomodada para que yo pueda aplicar la fórmula de integración. Entonces, primero voy a sacar el 4 de la integral. El 4 es un valor constante, entonces puedo sacarlo de la integral, tal y como lo hacíamos cuando resolvemos derivadas. Entonces quedaría 4 integral de x a la menos 3 diferencial de x. Y ahora sí, ya la variable con el exponente ya está acomodada para poderla integrar. Entonces obtendríamos aquí 4 por, y dice, u a la n más 1. Entonces, u sabemos que es x, entonces sería x a la n más 1. N más 1, que es menos 3 más 1, nos daría menos 2 sobre n más 1, es decir, sobre menos 2. Y ahora hay que simplificar esta expresión. El entero, que es 4, lo voy a dividir entre la unidad para poder convertirlo en una fracción y multiplicarlo por la fracción que tenemos aquí. Entonces nos quedaría de la siguiente manera. 4 por x menos 2 es, ponerle aquí, 4x menos 2 sobre 1 por menos 2 menos 2. Seguimos simplificando, más entre menos es menos, 4 entre 2 es 2, x a la menos 2. Finalmente, para terminar de resolver la integral, la variable aquí tiene exponente negativo, que resultó de pasar esta x cúbica al numerador de la fracción. Para terminar el procedimiento, esta x tiene que tener exponente positivo nuevamente. Por lo tanto, lo que voy a hacer ahora es el proceso a la inversa. Es decir, ahora voy a pasar la variable al denominador. La voy a regresar al denominador de la fracción para que el exponente vuelva a ser positivo. Entonces, obtendríamos menos 2 sobre x cuadrada más la constante de integración. Voy a resolver un ejemplo más. Para ello voy a borrar el pizarrón. También es común
cuando estamos resolviendo integrales de este tipo, que la variable que voy a integrar se encuentre dentro de una raíz. En ese caso, para poder resolver la integral, tenemos que convertir la raíz en un exponente. Y sabemos que nos va a dar un exponente en forma de fracción. Por ejemplo, integral de la raíz cuadrada de x al cubo diferencial de x. Si observamos, tengo una variable elevada a un exponente, pero le estamos sacando la raíz cuadrada a esa variable elevada al cubo. Para poder integrarla con esta función, yo necesito convertir la raíz junto con el exponente en un exponente en forma de fracción. Y entonces, esto nos queda así. Integral de x elevada a la 3 medios diferencial de x. ¿Cómo formamos el exponente en forma fraccionaria? Bueno, sabemos que la raíz es cuadrada. Aunque no está escrito, yo sé que el índice de la raíz es 2. Por lo tanto, la fracción se forma de la siguiente manera. El numerador de la fracción es el exponente de la variable. Y el denominador de la fracción es el índice de la raíz. Por eso es que nos queda x a la 3 medios. Una vez que hago el cambio, ahora sí, esta función que tengo aquí es como esta. Entonces ya podemos resolver la integral. ¿Y qué obtenemos? Nos queda entonces x, sería u, que es x, a la n más 1. Entonces sería 3 medios más 1. 3 medios más 1 nos da como resultado 5 medios. Sobre n más 1, es decir, sobre 5 medios. Lo que sigue ahora es simplificar. Voy a dividir la variable elevada a 5 medios entre 1 para convertirla en una fracción y podamos realizar la división de dos fracciones. Nosotros sabemos que para hacer esta división multiplicamos extremo por extremo y medio por medio. Entonces, x a la 5 medios por 2 me va a quedar 2x a la 5 medios sobre, y 1 por 5, 5. Finalmente, aquí el exponente fraccionario se obtuvo de transformar la raíz en ese exponente. Una vez que terminé de integrar, tengo que nuevamente convertir el exponente fraccionario en una raíz para volver a escribir la función en términos como la teníamos al principio. Entonces, esto quedaría así: 2/5 ¿sí? El numerador sabemos que es el exponente, entonces sería aquí x quinta. Y el denominador es el índice de la raíz, sería aquí x cuadrada. Como es x cuadrada, si quiero puedo poner el 2, y si no, no importa, es exactamente lo mismo. Más la constante de integración.